Zapatero hasta hace el año pasado le plantó, se puede decir, la alfombra roja del trabajo sucio bien hecho para que el Partido Popular se encontrara con gran parte del trabajo realizado. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de un cambio constitucional en un país donde la Constitución es intocable. Tenemos una Constitución donde, curiosamente, el Partido Popular, que no votó a favor en su momento cuando se llamaban Alianza Popular todos sabemos que es un partido político que fue fundado por 13 ministros franquistas de esa era criminal que representó la dictadura, y que, porque era tan aperturista y se desvinculaba del franquismo, el Partido Popular, entonces Alianza Popular, no votó a favor de esa Constitución. Entonces, hoy en día son los más constitucionalistas que existen, ¿no? Pero curiosamente, esta Constitución, que es intocable en muchísimos aspectos, una Constitución que no ratificaron ni la mitad de la población que hoy en día, mayor de edad, podría realizar un cambio. Curiosamente, el año pasado, Zapatero, con la ayuda del Partido Popular, hicieron una modificación de la Constitución en un artículo en particular que prevé que ante la necesidad de pagar algo no sea prioritario ni la educación ni la sanidad, pero sí el pago a la deuda. O sea, para mantener el techo de déficit, ese lenguaje técnico que se utiliza aquí, que la gente piensa, bueno, que esta persona está tan letrada y habla con un tipo de lenguaje, si yo no lo entiendo es porque yo, en particular, soy un ignorante, ¿no? Pues se nos ha dado a entender de que somos ignorantes, se nos ha dado a entender de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, todo recae sobre nosotros siempre. El pobre sector financiero hace todo lo posible para darnos un mejor estado del bienestar y nosotros, primero por ignorantes y segundo por derrochar, por gastar más, cuando todo el mundo sabe que la deuda privada, no la pública, es la que realmente ha provocado la crisis. Y aquí no se está haciendo pagar la crisis a quienes la han provocado, que son los sectores financieros. Aquí, estos son datos que ha dado la misma agencia tributaria y un grupo de inspectores de Hacienda, que se niegan a aceptar el que 88.000 millones de euros que son defraudados por los sectores financieros y por los grandes defraudadores que derivan a paraísos fiscales gran parte de este dinero, que no tributa en España, porque aquí 1 de cada 4 euros no tributa en España, y lejos de no tributar y lejos de buscar el que se pueda supervisar con una mayor voluntad a la hora de poner más investigadores e inspectores, lo que se está haciendo es recortando al que tiene una nómina o recortando al que tiene una pequeña pensión. O se le hace una amnistía. Se hace una amnistía fiscal, correcto. Entonces, eres un ladrón, pero venga, si te portas bien me devuelve, o a partir de ahora empiezas a ser bueno, te perdono lo que has hecho. Efectivamente, aquí tenemos casos. La Constitución española en ese sentido prevé que primero somos todos iguales ante la ley. Eso al parecer lo menciona el artículo primero. Sabemos que obviamente tenemos una familia real que no se acoge a ese primer artículo, pero es que los sectores financieros tampoco se acogen a ese artículo. O sea, aquí tenemos el caso, por ejemplo, de un miembro de la familia real, que mientras no se demuestre lo contrario, el tipo es tremendamente responsable y es una persona completamente inocente, porque a estas personas siempre hay que declararlas inocentes por delante, pero que en circunstancias normales esta persona ya tenía que estar detenida, ya tenía que estar imputada con todas las consecuencias. Curiosamente, el hecho de ese ADN que tienen esta familia real, pues impone que unos puedan ser perseguidos y otros sean intocables, ¿no? Entonces, definitivamente, aquí las amnistías fiscales a los poderosos, aquí a los defraudadores se les perdona todo. Y en cambio a la población que no puede, que está ahogada, que está asfixiada, lo único que le quedan son los torneos futbolísticos. Tenemos dentro de pocas fechas las Olimpiadas, y las Olimpiadas, curiosamente, pues era un torneo de gran diversidad de atletas y tal y cual, y lo estamos enfocando solamente que si el equipo de fútbol que va a participar en las Olimpiadas, que supuestamente
son deportes amateurs, pues es solamente el fútbol. Nos tienen totalmente embobados, y no digo yo, a mí me encanta el fútbol, yo lo jugaba de joven, pero hasta el punto de utilizarlo como éter donde se emboba la población, a los hombres con el fútbol, y a muchas mujeres también, porque curiosamente el fenómeno está arrastrando a muchas mujeres, pero también a la Belén Esteban, que se ha convertido en el referente de gran cantidad de mujeres. Intentan ver que estas sean las dos opciones culturales, intelectuales para la gran mayoría de la población, y no entienda que definitivamente hay otras salidas y hay unas formas en las que, al igual que millones de personas salen a festejar y a gastarse en camisetas y en banderas un dinero y tal, y un esfuerzo, pues ¿por qué no lo hacen también con ese mismo brío a la hora de reivindicar sus derechos? Que ese es el termómetro que podría hacer que las autoridades políticas de nuestro país tomaran en serio a la población y no abusaran de ella como lo hacen. Y sobre todo por dignidad, ¿no? Cuando estás viendo que tú eres nosotros hemos recibido este mundo como herencia para nuestros hijos, ¿no? Por dignidad de nuestros hijos deberíamos de actuar de otra forma, ¿no? Y comprometernos mucho más. Definitivamente esta es la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Es muy triste porque esta es la generación más preparada en la historia democrática de nuestro país. Tenemos a jóvenes que, a diferencia de nosotros o de generaciones anteriores, que no hablaban idiomas, que no tenían realmente un lazo ni una vinculación con las tecnologías, hoy en día están muy bien preparados. Hoy en día, cuando aparecen los exámenes de selectividad, los porcentajes de aprobados son muy altos. Tenemos a los jóvenes más preparados, pero con el futuro más incierto en décadas. La misma inversión, los presupuestos en I+D+I, en tecnologías y tal, pues ha disminuido de una forma terrible. Curiosamente, los gastos en materia militar, los gastos a la Iglesia Católica que profesan una serie de fundamentalistas en su gran mayoría, pues para ellos no existen ese tipo de recortes. Pero curiosamente, para lo que sí viene a favor de la población que representan, como digo, los de abajo, el 99%, allí es donde los recortes asfixian a la población y dejan en un grado de total resignación a la mayor cantidad de personas. Honestamente, los presupuestos que se han estado aprobando últimamente solamente determinan eso, que la importancia que tiene en este momento la ideología, porque esto es más ideología, acabar con lo público, acabar con las bodas homosexuales, poner a la Iglesia como referente moral, cuando tenemos el conocimiento desafortunado de que la Iglesia, lejos de tener una actitud que uno pudiera decir que es limpia, que es transparente, pues es propietaria de una tercera parte del patrimonio en este país, no pagan IBI, no pagan impuestos, totalmente impune los miles de casos de pederastia entre miembros de la Iglesia Católica y los mismos secuestros de niños para la venta, pues pasa con total impunidad. Sí, está claro que el sistema político actual y el gobierno actual lo único que está más interesado en decir siempre habrá dinero para rescatar a los bancos, siempre habrá dinero, pero vosotros mineros fastidiaros, vosotros parados fastidiaros, pensionistas fastidiaros, porque no hay esos 200 millones para rescatar el sector minero en Asturias. Para eso no, pero sí para rescatar el sistema financiero. Nuevamente, y como en 1934, los mineros asturianos vuelven a ser el referente, ese referente de la lucha obrera, ese referente de que lo da todo y se planta en la calle y se pone delante de las fuerzas antidisturbios, que tienen desafortunadamente una terrible reputación, pero curiosamente, a diferencia con los indignados sentados o los estudiantes de Valencia que recibieron golpes a mansalva, con los mineros pues parecen mantener hasta cierto punto un poco las diferencias y las distancias. Definitivamente, cuando no hay esos 200 y pico de millones, menos de 300 millones para las subvenciones para mantener el sector minero tan importante tanto para León como para Asturias, vemos como este país puede gastar sin ningún tipo de problema más de 800 millones de euros en misiones internacionales militares, misiones que muchas veces uno dice, caramba, en Afganistán intentamos imponer nuestro modelo de democracia, desafortunadamente pertenecemos a una coalición criminal llamada OTAN,
que ya ha asesinado a miles de civiles, a los que siempre son nombrados también como terroristas, porque todo civil asesinado pues seguro que había pertenecido a alguna rama de Al-Qaeda posiblemente, pero el hecho es que allí podemos gastar anualmente más de 800 millones de euros y no podemos gastar 200 millones de euros en mantener un sector trascendental e importantísimo, especialmente porque esto va a provocar el que este sector, el que tengamos que nosotros importar el carbón. Curiosamente se da la circunstancia que Alemania en este momento está reabriendo minas y está invirtiendo en la producción de carbón, porque eso es una de esas energías que en este momento están floreciendo. Y aquí en cambio, con la utilización que se hace del carbón, aunque no sea competitivo, porque lo de competitivo hoy en día es lo que rige, es la Biblia de las políticas neoliberales, pues quieren acabar con miles de puestos de trabajo, quieren abocar a un sector de miles de familias, de decenas, de cientos de miles de familias, a una situación de total precariedad.